un reflejo del buen trabajo que hacen los chicos en el día a día, sus entrenadores, todas las personas que forman el cuerpo técnico. La evolución en los últimos 4 años ha sido de 3 a 19 y a nosotros pues, nos enorgullece que van a formar parte tanto de la selección nacional como pues, de la selección eslovaca, checa, letona en este caso, y que tengan esas experiencias internacionales en periodos vacacionales como Navidad, Semana Santa o verano, donde puedan competir con otras selecciones y medirse a jugadores de alto nivel en Europa. El hecho de que jugadores de las categorías de formación vayan a las selecciones nacionales, ya sea pues, la española o de países extranjeros, son indicadores del nivel competitivo de ese jugador en ese momento. Nosotros tenemos muchos jugadores que actualmente no van a la selección o que este verano no van a la selección y pensamos que son grandes proyectos de futuro. Y por diferentes motivos pues no están, o porque el seleccionador ha creído que no, o porque madurativamente no están preparados para competir, o porque competitivamente todavía no han tenido experiencias suficientes para estar a ese nivel. Y luego tenemos otros jugadores que sí, que son capaces de competir en campeonatos de Europa, en torneos de la amistad, incluso en mundiales, que vamos a tener, esperemos, más de un jugador este verano. El hecho de que se juegue el Mundial en Zaragoza creo que es una gran noticia para la ciudad, una ciudad que respira baloncesto, que la ha respirado durante toda la vida. Tenemos 3 jugadores en la preselección, Joan Ferran, Unai y Carlos. Carlos con un año menos, que va a estar en la selección 16 de Polonia, y Mendicott y Joan Ferran, que ya han estado en ediciones anteriores, tanto con la 16 como con la 15. Ojalá que puedan entrar los 3, lógicamente, es la visión que hay, y que puedan disfrutar de un evento como un Mundial y jugando en casa, espectacular. Además de Unai Mendicott y Joan Ferran Bernasser y Carlos Salocén, que van a formar parte de la preselección de cara al Mundial U17 de Zaragoza, pues tenemos varios jugadores que han estado en dinámica primer equipo durante todo el año, que esperemos que tengan experiencias internacionales durante este verano. Álvaro Sanz esperemos que pueda ser uno de los jugadores importantes de la selección de 18 de cara al europeo. Y Sergi García, Marc Martí, Simón y Werner Kos, los 4 jugadores del 97, pues que puedan formar parte de las selecciones sub-20, pues 2 de España, 1 de Letonia y 1 de República Checa, y que este verano pues puedan tener una experiencia internacional más que les pueda ayudar a crecer y a ser mejores jugadores de cara al año que viene.